perdón que nos encierra, ¿verdad? La falta de perdón es como una cárcel alrededor nuestro, una cárcel que nosotros mismos nos formamos adentro de nosotros. Cuando yo no perdono a alguien, yo puedo pensar que estoy muy enojada con aquella persona, puedo pensar que yo tengo razón porque lo que me hizo fue muy grave, pero lo triste es que aquella persona puede estar libre y yo puedo estar encarcelada. ¿Por qué? Porque no la estoy perdonando, y eso es algo que nosotros a veces no entendemos. Pero cuando uno está en esa situación de que no quiere perdonar, está exactamente como esa muchacha que está adentro de ese vidrio. Puede parecer que está libre, pero no está libre, está encerrada. Cuando uno viene a buscar la presencia del Señor, se siente así, que hay algo que lo bloquea. Sabe uno que ahí está el Señor, pero no está logrando llegar a Él, no está logrando conectarse con Él. Y dice uno, ¿qué pasó? ¿Por qué es que ahora no me estoy conectando con el Señor? Bueno, tenemos que ver qué pasó en el día o qué pasó en este tiempo atrás. O de repente el Señor nos trae un recuerdo de algo que pasó hace muchísimo tiempo. Y eso es ¿para qué? Para sacarnos de ese estado, para sacarnos de ese encarcelamiento y que podamos tener una mejor relación con Él, una mejor unidad con Él. Vamos a entrar a la palabra y dice en Mateo 6:14, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Fíjese cómo dice, si perdonáis, no dice que porque ya nosotros le venimos, bueno, vamos a orar un momentito y luego seguimos con el mensaje. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, precioso Dios santo y poderoso. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que lo hace todo posible y en Él todas las cosas nuevas. Gracias por tu Espíritu que nos guía a toda verdad y justicia y nos ayuda a entender los tesoros escondidos en Cristo. Muchas gracias, precioso Espíritu Santo. Revélanos tu palabra, enséñanos todo lo que quieres enseñarnos, limpia nuestra podamos beber esta agua fresca que tú nos sirves, que tú pones delante de nosotros esta noche, esta tarde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, que en el versículo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, o sea, si perdonas, es una condición, está poniendo condición. Si yo perdono, voy a ser perdonada por Dios. Si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. ¿Por qué? Porque acordémonos que dice la palabra de Dios que Él es un Dios justo. Aún con los injustos, Él le da el sol a todos, Él le da el oxígeno a todos. Él no le dice, a este ahora le voy a cortar el oxígeno, no se portó bien, no tiene oxígeno. No, oxígeno para todos. Luz de día para todos, sol para todos, noche para descansar, para dormir, para todos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y Él quiere que nosotros estemos, bueno, porque la palabra dice que nosotros somos hechura de Él, imagen y semejanza de Él. Entonces, tiene que haber en nosotros su esencia divina, que es su amor, su bondad, su santidad. Eso debe de haber en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que parecernos a Él y perdonar a los que no nos han hecho daño, aun cuando no nos hayan pedido perdón. En la traducción lenguaje actual dice, el mismo versículo dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Mire, otra vez, si ustedes perdonan, no dice, si le piden perdón a Dios, con eso es suficiente. No. Tenemos que pedirle perdón a Dios, pero tenemos que perdonar. Y cuando yo estaba formando este tema, dije, bueno, Señor, ¿por qué es eso? Porque tú nos perdonas cuando nosotros te recibimos como nuestro Señor y Salvador, y tú perdonas todos nuestros pecados y nos lavas con tu sangre bendita. Entonces, ¿por qué ahora la palabra dice, y sí? Entonces me quedé pensando y dije, bueno, el Señor nos perdona, pero después, ¿cuánto pecamos? Después, ¿cuántas cosas equivocadas hacemos? O sea, ¿cuántas malas decisiones tomamos?
Y dice la palabra del Señor que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le cuenta por pecado. O sea, imagínense, de repente yo voy por la calle y me encuentro a alguien que por alguna razón me sacó la vuelta en otro tiempo, no me quiso saludar y todo, y yo me lo encuentro y digo, no, pero él me sacó la vuelta aquella vez, yo tampoco lo voy a saludar y me hago la disimulada y me voy. Ok, ahí pequé. ¿Por qué? Porque yo tenía que haber hecho lo bueno, lo que yo ya sé que debo de hacer. Tenía que ir y saludarlo, porque así no le estoy dando lugar al orgullo, no le estoy dando lugar a que el enemigo venga a estorbarme. Estoy matando, por decir, cualquier raicecita de orgullo que pudiera haber en mí. Voy y lo saludo y le digo, ¿cómo estás? Y lo que sea, y ya me voy tranquila y todo tranquilo. Pero si yo me voy, corto el camino para no saludarlo y me voy, aquello ya va encima de mí. Ya es algo que el enemigo tiene para venir a estorbarme y que Dios se tiene que apartar. Dejarme ahí pasar. ¿Por qué? Porque Él tiene que esperar hasta que yo me arrepienta y venga a pedirle perdón por aquello que hice. Y quizás hasta me mande a ir a pedirle perdón a aquel por no haberlo saludado. Porque Dios es bueno y quiere limpiarnos y quiere que la comunión con Él no se rompa. Pero cuando nosotros hacemos algo indebido, la comunión con Él se rompe. Llegar a perdonar de una forma sincera a quienes nos hicieron tanto daño es uno de los actos más difíciles de llevar a cabo. Porque es bien difícil perdonar a alguien que nos ha lastimado, que nos ha dañado. A veces sentimos que lo que nos hizo era más grande que todo. Decimos, perdono esto, pero no le perdono aquello, porque aquello era algo inconcebible. Y decimos, eso es tan grande que no lo podemos perdonar. Pero el Señor quiere que perdonemos todo, dice, no dice que esto sí y aquello no. La falta de perdón nos encierra apartándonos de Dios y de los demás y también de nosotros mismos, porque cuando nosotros estamos con falta de perdón dentro de nosotros, nosotros ya no tenemos paz. Ya no hay paz dentro de nosotros, hay un desasosiego, hay una preocupación siempre, una ansiedad dentro de nosotros. Comemos de más, si tenemos la tensión de engordar, estamos comiendo de más. Si tenemos la tensión de adelgazar, estamos comiendo de menos. O hacemos cosas nomás por impulso, porque estamos nerviosos, porque estamos angustiados dentro de nosotros. Encerrar significa meter a alguien en un lugar donde no puede salir. Es contener o obligar a alguien a hacer algo o invadir la voluntad propia de alguien. Eso quiere decir encerrar. Cuando alguien está encerrado, se le está invadiendo su voluntad propia. Por ejemplo, cuando no perdonamos, el enemigo viene a encerrarnos. ¿Con qué? Con la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, a veces hasta odio viene a traernos enfermedades, nos encierra de una manera que no podamos salir, no nos deja avanzar. Y aun cuando dijéramos, quiero perdonar, pero no puedo. ¿Por qué? Porque estamos encerrados. El enemigo nos está bombardeando con ideas y haciéndonos pensar cada vez más y más mal de aquella persona y nos está alejando más, y cada vez que nos aleja más, no solo nos aleja de la persona, nos aleja de la paz nuestra y nos aleja sobre todo de Dios. Eso es lo que hace, y por eso es que Él quiere hacer eso, para mantenernos alejados de Dios. En Mateo 6:15 nos dice la palabra del Señor: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué clarito, ¿verdad? Y en la traducción lenguaje actual dice: pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Es bien claro, pero no lo podemos entender de la manera que debe de ser, ¿verdad? Yo le rezaba al Padre Nuestro por infinidad de tiempo, porque me aprendí el rosario de memoria y yo lo decía, y así que rezaba el Padre Nuestro montones de veces, pero yo no reparaba en lo que decía: Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo no reparaba en ese así. Y yo creía que yo estaba bien guardando resentimiento con aquellas personas porque me habían lastimado, me habían herido, me habían ofendido, según yo, y aquello era algo demasiado difícil de perdonar. Pero ahí yo lo estaba repitiendo una y otra vez.
así como. Y no los concientizaba. Nomás lo decía como un rosario, ¿verdad? Lo repite uno, pero sin pensar en lo que está diciendo. La falta de perdón tiene consecuencias a nivel espiritual, emocional y físicas. Si no perdonamos, se va cortando nuestra comunicación con Dios, con su verdad y con los demás, pues la amargura nos aparta de todos, la amargura nos aleja de todas las personas, porque empezamos con resentimiento en contra de una persona, y ya como tenemos resentimiento en contra de aquel, el enemigo se está encargando para que nosotros estemos de mal humor. Y cada vez que alguien se nos acerca, ya nuestro humor está contaminado. Tenemos un mal humor y decimos cualquier cosa que lastima a otra persona. Lastima a lastima a aquel, entonces ya nadie se quiere acercar a nosotros. Y nosotros estamos sufriendo porque nadie se nos acerca. Dice, es que yo sí he de tener algo malo, yo esto, yo lo otro, porque nadie se quiere acercar a mí. O todos son malos y nadie me quiere. Y así empezamos, ¿verdad? Pero es ¿por qué? Porque esa falta de perdón viene a dañarnos de tal manera que nos aleja. No solo nos aleja de Dios, sino nos aleja de los demás. Y nosotros tampoco tenemos paz. En el Salmo 32:3 nos dice la palabra del Señor: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire, qué triste es eso, ¿verdad? ¿Cómo pasa una persona que tiene falta de perdón, que no puede perdonar a otra persona? Triste, amargado. Sus huesos se van secando y sus ojos también de tanto llorar. Llora de coraje, llora de impotencia, llora de tristeza, llora de amargura. ¿Por qué? Porque cree que nadie le quiere, que nadie la tome en cuenta, que donde quiera que sea, he oído que hasta personas que dicen yo apesto, donde quiera que me acerco, todos los demás huyen. Pero es porque como su carácter, su ánimo está amargado, donde quiera que va, empieza a decirles cosas a los demás que lo hieren y la persona se va, no quiere estar ahí. ¿Por qué? Porque lastima, por el carácter que trae, por su contaminación, por su amargura. En la traducción lenguaje actual dice ahí el Salmo 32:3, dice, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Fíjese qué triste es eso, ¿verdad? Que por causa de no perdonar a alguien, podemos estar sumidos en tanta tristeza, en tanto dolor, que aún las fuerzas se nos pueden acabar. Podemos envejecer en esa situación de tanta tristeza y de tanto dolor, solo por no perdonar a alguien que nos hizo daño allá en aquel tiempo. O aún cuando nos lo haya hecho reciente, lo más rápido que perdonemos, lo más rápido que nos salgamos de esa situación. Cuando sufrimos de falta de perdón, nos sentimos emocionalmente culpables, tristes, solos, angustiados, enfermos físicamente, porque si no perdonamos, Satanás se aprovechará de nosotros y nos hará todo el daño que pueda. Él no tiene compasión de nadie. Él va a buscar cualquier huequito, cualquier lugar para venir a dañarnos lo más posible. Él hace eso porque a nosotros no perdonar a las personas, abrimos esa puerta, y cuando abrimos esa puerta, pues le damos libre acceso, le permitimos que Él venga a dañarnos. En 1 Corintios 5:5 dice la palabra del Señor, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Mire, esto es bien triste, ¿verdad? Que una persona, por causa de no perdonar a alguien que le hizo daño, ahora Dios tenga que entregarlo a que el enemigo venga a seguirlo lastimando para ver si se salva su espíritu, porque Dios no quiere que su alma se pierda, Él quiere que se salve. Y es la única manera que Dios tiene que el enemigo lo lleve contra la pared para ver si así le grita a Dios y le dice, Señor, ayúdame, Señor, rescátame. Y porque es la única manera que Dios puede para salvarle. La falta de perdón puede traernos conflictos que dejan cicatrices emocionales duraderas en el funcionamiento de las relaciones familiares y también con otras personas con las que nos relacionamos, pues nos vuelve incapaces para resolver los problemas adecuadamente, sobre todo con las personas que están cercas a nosotros. Entre más cerca la persona está a nosotros, más le lastimamos, más le herimos y menos podemos resolver nuestros problemas con aquellas personas. No sé si se han dado cuenta que a veces hay familias
están en el núcleo familiar, padres, hijos, y los padres no le hablan a los hijos no se hablan entre los hermanos. Hay un pleito, aun cuando no se digan nada, uno entra por una puerta, el otro sale por la otra porque no quieren estar juntos. Y si por aquellas que en una fiesta o algo se juntan, nada más están tirando indirectas, diciéndose cosas indeseables que lastiman, se van lastimando nomás y siempre salen de pleito. ¿Por qué? Porque traen estos conflictos y no han podido resolverlos. No han podido perdonarse, no han podido sacar ese dolor y entregárselo al Señor. Y mientras ellos no saquen ese dolor, no lo entreguen al Señor, no sanen esas heridas, van a seguir incapaces para resolver sus problemas. Porque cuando la persona es incapaz para perdonar, no puede resolver los conflictos, no puede ser eficaz para resolver los conflictos. Va a agrandar más el problema. No va a saber venir a sanar la herida, a reconocer si es cierto, te lastimé, perdóname. Si es cierto, puse el pie para que te cayeras, perdóname. Cuando eran chiquitos, ¿verdad? Que a veces están los niños jugando y uno saca el pie y el otro se tropieza y se cae. Y al que se cayó no le perdona al que le tropezó y se va ahí enojado con él y puede pasar años con ese resentimiento. Y pues yo no sé qué tiene fulanito conmigo, yo no le he hecho nada, no sé por qué está tan enojado y nunca se lleva bien conmigo. Es que allá en aquel tiempo le puso el pie ahí y se cayó y el otro no le ha podido perdonar. Entonces, cuando no se pueden sanar esos conflictos, quedan esas heridas y esas heridas se vuelven como se cicatrizan, ¿verdad? Y parece que ya no está la herida, no está sangrando porque hay una cicatriz adentro, pero adentro de la carne, adentro del corazón, ahí está la herida todavía sangrando, sigue supurando, sigue ahí sangrando. Por eso es que dice Isaías, dice que Dios es el que hace la herida y Él es el que la sana. Yo no entendía por qué decía que la palabra que Dios es el que abre la herida y el que la sana, porque es necesario abrir la herida para poder curar adentro y sanarla de adentro. Es cuando está la cicatriz y si no ha sido sanado de adentro, tiene que Dios abrir esa herida, tiene que llevar a la persona al instante aquel donde le sufrió aquel daño para que salga ese dolor, para que salga ese resentimiento. No hay otra manera de hacerlo, el Señor no puede sanar de otra manera. Mientras yo siga negando lo que pasó en aquel tiempo que me ha hecho guardar resentimiento, mientras yo siga queriéndolo tapar, mientras yo siga queriéndolo ignorar, va a seguir ahí. Va a seguir encostrado y no va a poder ser sanado. Hasta que yo le diga, sí, Señor, no lo voy a seguir ocultando, es verdad. En aquel tiempo sufrí esto y me pasó esto y esto y esto y me sentí así y así y así y ahora sana. Y ahí viene el Señor y derrama su bálsamo de sanador. ¿Y qué es el bálsamo sanador? Es el perdón. Le da el poder para perdonar a aquellas personas. ¿Y cómo es que nos da el poder para perdonar a aquellas personas? Fíjese qué tremendo cómo trabaja Dios. Cuando Él nos lleva a mirar nuestros propios errores, en cuanto nosotros hemos fallado, en cuanto nosotros le hemos fallado a Él y hemos fallado a otros, ahí nosotros nos desmoronamos. El orgullo se cae, se desmorona completamente y entonces nos es tan fácil perdonar a los demás porque sabemos que nosotros hemos cometido cosas a lo mejor peores que los demás y hemos lastimado a lo mejor el corazón de los demás, pero sobre todo el de Dios. Y cuando entendemos eso, ahí es donde venimos y soltamos aquello que estábamos cubriendo y le decimos perdónanos, Señor, y perdonamos con libertad a los que nos han hecho sufrir. En Mateo 18:33 nos dice la palabra del Señor: ¿no debéis tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia contigo? Y mire, este es un relato bien tremendo. Cuando pueda, léalo ahí en Mateo 18. Es donde el Señor Jesucristo le cuenta a los apóstoles, a los discípulos que eran en aquel tiempo, viene y les cuenta que está este hombre y viene uno que le debía una cantidad enorme de dinero. Entonces viene él y le dice, perdóname porque no te puedo pagar. Y entonces el que le debía le dice, le perdona la deuda. Y cuando le perdona la deuda, el hombre se va contento y feliz porque le perdonaron esa deuda tan grande.
y sale de la presencia del rey, del que le perdonó la deuda tan grande, y cuando sale de la presencia se encuentra a alguien que le debe a él en el camino, pero le debe más poquito, ¿verdad? Entonces cuando se lo encuentra y le dice, ¿sabes qué? Perdóname que no te he podido pagar, pero dame tiempo para poderte pagar. Y le dice, no, yo no te voy a dar más tiempo, y hace mucho que me quedaste de ver. Y le dice a los guardias que estaban ahí, llévenselo y métanlo en la cárcel porque él no me ha podido pagar todo el dinero que me debía. Entonces los que estaban ahí, los guardias, se van y le dicen al rey, mira, al que tú le perdonaste la deuda tan grande, saliendo se encontró a un amigo suyo, y este amigo le debía poquito y no le quiso perdonar, lo metió a la cárcel. Entonces dice el rey, vayan y tráiganlo y pónganlo en la cárcel. Por eso es que le dice aquí, ¿y no debías tú también tener misericordia de aquel así como yo tuve de ti? Y es que nos está diciendo aquí que así como Dios tiene misericordia de nosotros y nos perdona, nosotros tenemos que tener misericordia de los demás para perdonarles. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, le debíamos un montonón al Señor, mucho le debíamos. Él nos perdona y ahora nos hace difícil perdonarle a alguien, algo, una mala mirada, una palabra que nos dijo o algo que nos haya hecho. Podemos hacerlo porque ya Él nos perdonó a nosotros. El perdón es una alternativa poderosa para superar injusticias y traumas. Dios nos da esta herramienta para que podamos vivir una vida de paz. Mire quiénes son los beneficiados cuando nosotros perdonamos. Nosotros mismos somos los más beneficiados porque recibimos el perdón, recibimos la restauración de la comunión con Dios. En Mateo 18:34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara toda su deuda. Eso le pasó al que no quiso perdonar. El dueño vino y lo entregó para que pagara toda la deuda. Y dice en la traducción lenguaje actual, el rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. ¿Por qué? Porque él no quiso pagar no quiso perdonar a los demás. Y eso es lo que, vamos a ver lo que dice el Señor, que eso es lo que pasa con nosotros. Que cuando nosotros no queremos perdonar a los que nos han hecho daño, por cuanto Él ya nos perdonó al principio lo que nosotros habíamos hecho, pero ahora tenemos más pecados. Mire lo que pasa cuando nosotros hacemos eso, lo vamos a ver un poquito más adelante. Para que nosotros no seamos encerrados por la falta de perdón, tenemos que, número 1, entender que Dios nos ha perdonado para siempre. O sea, los pecados que nosotros cometimos y le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona y nos los perdona para siempre. Y nosotros debemos de perdonar a los demás de esa manera. No es que, sí, te perdono ahorita y me lo encuentro más al rato y le digo, ¿te acuerdas de lo que me debes? Todavía estoy esperando que me pagues. No es así. Es perdonar para siempre, igual como Dios nos perdona. En Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No se va a acordar más de lo que nosotros le hicimos, pero nosotros tenemos que hacer lo mismo, no seguirnos acordando de lo que nos hicieron los demás. En la traducción lenguaje actual dice, ya no hará falta que unos sean maestros de los otros y que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán, desde el más joven hasta el más viejo. Yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. Y mire cómo el Señor es tan claro en esto. Y vemos el niño chiquito, está chiquito y ya sabe cuando está haciendo algo malo. Va mirando a la mamá o al papá y va queriendo agarrar aquella cosa para tirarla. Y lo va mirando a uno, le está poniendo cuidado a uno en la cara para ver qué gestos uno hace, para ver qué hace. Y está chiquito y uno dice, ay, está chiquito, no sabe. Saben porque lo están haciendo. Yo me acuerdo mi niño, el mediano de los varones, él tenía como 13 días creo de nacido, porque a ese tiempo lo llevé al doctor porque según yo tenía diarrea porque hacía mucho del baño, y lo llevé al doctor y me dijo el doctor, no, ¿qué diarrea va a tener si
si había subido ya, no me acuerdo si eran 7 libras las que había subido, dijo, no, este niño está muy bien. Pero ese día yo lo arreglé a él y lo puse en la cama y me fui a arreglarme yo. Y ya mi esposo me había dicho que iba a venir por mí y que estuviera lista porque ya teníamos la cita con el doctor y ya teníamos que llegar rápido. Entonces yo no tenía tiempo de ir a ver al niño y el niño estaba llore. No tenía tiempo de ir a ver qué tenía. Yo sabía que estaba bien porque ya había comido y porque estaba el cambiado, ya estaba listo para irnos. Yo nomás me estaba cambiando y estaba arreglando el otro niño mayorcito. Y no tenía tiempo de verlo. Lloró. Y de repente se quedó calladito. Ya no siguió llorando como dijo, ya no me hicieron caso. Ese niño todo el tiempo fue tan calladito. Yo lo acostaba en su cuna en la noche al dormirse, lo acostaba en su cuna como a las 8 o 9 de la noche. No despertaba hasta el siguiente día a las 6, 7 de la mañana. No despertaba en toditita de la noche. Yo creo que le sirvió la llorada. Y así, pero ellos saben, ¿verdad? Ellos entienden. No me van a venir a hacer caso, dijo, mejor me callo, ¿para qué estoy llorando diokis? Número 2, es entender que Dios perdona cuando nos arrepentimos y perdonamos. Porque ya lo leímos, ¿verdad? Como el Señor dice, sí, o sea, Él nos perdona si perdonamos a los demás. En Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Está hablando de cuando el hombre rico le perdona y el otro no le perdona a su consiervo, ¿verdad? Entonces está hablando así, que si nosotros no perdonamos a nuestro igual, a nuestro hermano, a las personas que están alrededor nuestras, tampoco Dios el Padre va a perdonar nuestras ofensas. Y en la traducción lenguaje actual dice, Jesús terminó diciendo, lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Mire, no es solo que lo perdonen de dientes para afuera, sinceramente. Número 3 es entender que Dios no quiere causarnos daño, Él quiere corregirnos, Él no quiere maltratarnos, Él no quiere rompernos, no, Él quiere que seamos vasos limpios, que podamos ser unas buenas personas porque Él es bueno. En Hebreos 12:6 nos dice la palabra del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, antes decían, fulano no quiere a Manganito porque lo trata como si fuera su entenado. Quería decir que lo trataba como si fuera su padrastro. Y aquí dice que el Señor, el que corrige, es al que ha recibido por hijo de Él. O sea, si a mí no me está corrigiendo el Señor, tengo que preocuparme. Hace mucho tiempo oí a alguien que me dijo, a mí no me deja pasar ni una al Señor. En cuanto cometo algo, rapidito me cae el azote. Digo, es que la ama mucho el Señor. Así que cuando nos caiga el azote, tengamos gozo y agradecimiento al Señor que Él quiere corregirnos. Él no quiere maltratarnos ni dañarnos. Dios perdona nuestros pecados siempre y cuando nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Colosenses 3:13 nos dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra el otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en la traducción lenguaje actual dice, sean tolerantes los unos con los otros y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónese, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Bien clarito, ¿verdad? Así como el Señor nos perdona, Él espera que nosotros perdonemos a los demás. ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera, ¿te acuerdas de aquello que hiciste allá? Todavía está ahí tu cuenta. No, Él ya borró todo eso. ¿Por qué? Porque nos ama y porque quiere que tengamos comunión con Él, pero Él espera que nosotros hagamos lo mismo con los demás. Porque, mire, cómo es Dios, ¿verdad? Bien hermoso Él. Cuando Dios nos borra la cuenta que nosotros tenemos con Él, le está cerrando las puertas al enemigo para que venga en contra de nosotros. Cuando nosotros borramos la cuenta al perdonar al que nos ha lastimado, al que nos ha dañado, le estamos borrando la cuenta para que el enemigo no vaya a dañarle. Y no solo eso, no solo estamos haciendo por la otra persona, nos estamos protegiendo nosotros mismos.
Porque a definidas cuentas, el más bendecido somos nosotros. Porque cuando yo le perdono a él, yo le borro su cuenta que tiene conmigo. Pero él todavía tiene una cuenta con Dios. Cuando yo le perdono y le perdono por lo que hizo conmigo, él todavía tiene que pedir perdón por aquello. No es como, ya aquella persona dijo que ya me perdonó, yo ya no tengo que pedir perdón. No, él todavía tiene que ponerse a cuentas con Dios. Todavía tiene que pedirle perdón a Dios para que el enemigo ya no tenga ocasión en contra de esa persona. Pero yo, al perdonarle a él, estoy abriendo la puerta para que Dios me perdone a mí. Para yo venir al Señor y decirle, Señor, me equivoqué y si hay algo que no debía de haber hecho, perdóname. Y el Señor está ahí para perdonarme. Porque no hay nada que impida que yo reciba ese perdón. Pero cuando yo tengo cuentas pendientes, cuando yo no perdono a alguien, cuando yo vengo al Señor y le digo, Señor, perdóname, por favor, perdóname, mira lo que hice. Ay, perdóname, líbrame de esto. Y el Señor dice, ¿cómo te voy a perdonar? Mira lo que tienes aquí. No puede. ¿Por qué no puede? Porque yo tengo cuentas pendientes, porque yo no he cerrado eso, yo no me he puesto a cuentas con él, no le he permitido borrar todo aquello que había en contra mía. Por eso es tan esencial que yo me arrepienta y le pida perdón. Debemos perdonar a todos los que nos han ofendido, así como nosotros hemos sido perdonados por Dios, a quien hemos herido muchas veces. Si nos ponemos a pensar cuántas veces hemos lastimado al Señor, cuántas veces habremos herido su corazón, después de que nos convertimos, cuántas veces hemos hecho cosas que a Él no le agradan. Y dice la palabra del Señor que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, le pedimos perdón, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y cada vez que nosotros hacemos algo, le damos lugar al enemigo, por decir así, sencillo, ya sabemos que debemos hacer bien y hacemos algo equivocado, algo malo, y en vez de arrepentirnos, seguimos en eso puede entristecer al Señor, eso lo pone triste. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos obedeciendo. ¿Cómo pone triste a un padre que los hijos no le obedezcan? Nos pone triste, no tanto porque no le están obedeciendo, porque saben el problema que se van a acarrear. Porque cuando el hijo no obedece al padre, sabe que se va a acarrear un problema. Por ejemplo, si el hijo ya sabe que debe de hacer la tarea y el papá le dice, a esta hora vas a hacer la tarea. Y llega el papá y la tarea no estuvo hecha. ¿Y por qué no hiciste la tarea por esto y por lo otro y por lo otro? Y ya es muy tarde, ya no puede hacer la tarea, tiene que irse a dormir. El papá ya sabe que al hijo le va a ir mal en la escuela, que le van a poner una mala nota, que le van a bajar los grados. Eso ya lo sabe el papá. El hijo quizás no lo entienda bien, pero el papá sí lo entiende y el papá está sufriendo por lo que le va a pasar al hijo. Y ahí va el papá, va a ver a la maestra y decirle, ay, perdone lo que esto y que el otro y que allá y que acá. ¿Por qué? Porque el padre sabe que eso le puede causar daño a los grados del hijo, pero el hijo no lo entiende porque para él es juego, para él es diversión. Y entre más se vaya así, más sufre el papá porque más se va a causar más daño y hasta puede llegar al grado de no pasar al siguiente año porque debe tantas materias en la escuela. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos a nosotros. Él quiere que nosotros sigamos de victoria en victoria en victoria, de ascenso en ascenso en ascenso. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere ni que nos estanquemos, porque mire qué feo, de verdad, que el agua estancada apesta. Usted tiene un poco de agua en un recipiente por unos cuantos días y empieza a crear lama y luego de repente empieza a crear animalitos adentro, se echa a perder, se pudre, y el Dios no quiere que estemos todos estancados, todos podridos ahí con animalitos dentro. Él quiere que nosotros estemos limpios como un agua que fluye. Eso es lo que Él desea para nosotros. En Lucas 23:34 nos dice la palabra del Señor, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y eso es lo que el Señor nos dejó, ¿verdad? El ejemplo que el Señor nos deja, que nosotros perdonemos así como Él perdonó. Él estaba clavado ya en una cruz, Él estaba con dolores intensos en su cuerpo, en todo su cuerpo, no solo en su cuerpo, también en su corazón, en ver tanta maldad que había entre las personas que lo estaban diciendo tanta cosa, tanta grosería que le decían ahí, y todavía los soldados que lo habían crucificado
para no cortar su ropa, empezaron a jugar a los dados, a ver a quién le tocaba la suerte, a ver quién se llevaba la ropa del Señor. Y el Señor estaba mirando de arriba. Él estaba mirando cómo los soldados ahí estaban echándose a ver a quién le toca, a ver quién se queda con la ropa, porque la ropa de que traía el Señor era una ropa especial, que no tenía costura su túnica. Entonces, como no tenía costuras, ellos todos la querían, porque era una túnica especial, ha de haber sido muy cara, y entonces ellos todos la querían, y por eso estaban ahí echándose la suerte a ver a quién le tocaba. Y el Señor estaba mirando todo eso, y nomás dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Padre, envíales un rayo y que los consuma, ¿verdad? Porque todavía que me crucificaron, yo para lavar sus pecados, y todavía lo que están haciendo. Nosotros hubiéramos pedido quizás el fuego del cielo, como uno de los discípulos le dijo al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos pedir fuego del cielo para que los consuma? Y el Señor dijo, todavía no saben de qué espíritu están hechos. Porque nosotros tenemos que tener la humildad y el amor del Señor. El que dice que ama a Dios, en él no puede existir la falta de perdón, porque el no perdonar conlleva guardar emociones negativas, las cuales nos encierran, alejándonos de Dios y de los demás, con enfermedades físicas del alma y también espirituales. Perdonar nos libera y nos ayuda a entender y a mantener una relación sana con Dios, con nosotros mismos y con los demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdonamos, tenemos paz con nosotros mismos, no estamos angustiados. En Primera de Juan 1:7 dice la palabra del Señor, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En la traducción lenguaje actual dice, pero si vivimos en luz, así como Dios vive en luz, nos mantendremos unidos como hermanos, y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Mire, nos tenemos que mantener unidos como hermanos. Ahí es donde viene la sangre de Cristo a limpiarnos. La sangre de Cristo no puede venir a limpiar a donde hay desunión, porque está apartados. Nos formamos parte del cuerpo de Cristo, y cuando estamos en desunión, estamos apartados del cuerpo de Cristo. Tenemos que mantenernos unidos, y allá es donde Él viene a limpiarnos de toda maldad con su sangre bendita. Por eso es cuando perdonamos a los que nos han ofendido, recibimos la paz del Señor. Recibimos no solo la paz, podemos recibir sanidades, podemos recibir milagros que queremos que pasen, podemos recibir infinidad de cosas cuando nos decidimos a perdonar y a soltar aquello. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios. Eso es otra de las cosas que quizás nos lleva a no querer perdonar. No querer perdonar porque pensamos de alguna manera que estamos beneficiando al que nos dañó, y decimos, ¿cómo le vamos a dar un premio? ¿Cómo vamos a premiarlo si mira todo lo que me hizo? Pero cuando yo tengo claro que el más beneficiado soy yo mismo, que la que se va a llevar el premio soy yo, entonces no me va a costar perdonar, no me va a costar ir y decirle aún decirle a la persona que le perdono. Hace mucho tiempo conocí a una hermana, y ya hace muchos años que no sé de ella se mudó del estado, y esta hermana, cuando llegó a la casa, al estudio bíblico, ella venía pues sufriendo mucho, había sufrido mucho en su niñez, y venía muy herida y estaba sufriendo mucho. Y ella empezamos los estudios bíblicos, y empezamos a hablar sobre el perdón. Y ella no nos contó mucho de lo que estaba pasando con ella, pero orábamos y ella ahí iba recibiendo, y de repente una semana llega y me dice, mire que le hablé a mi hermana que está en otro estado, y juntas le hablamos a mi padrastro para perdonarlo, dice, porque él nos abusó a las dos. Yo, dice, le compartí las enseñanzas que me han dado aquí a ella, dice, y pudimos hablarle, dice, y mire, dice, que nomás le hablamos con él y se murió. Se liberaron de eso. Ellas fueron libres de esa atadura que les estaba atando por tantos años, de esa tristeza, de ese dolor. Y mire que Dios bendijo tanto a la hermana, que en poquito tiempo tenía una casa aquí, la vendió la casa aquí con lo que le dieron aquí.
donde se fue a vivir, compró la casa de contado, no tenía más deuda. Una bendición tremenda, y no solo eso, sino todavía le quedó dinero y ella se fue feliz porque miró la mano del Señor, cómo la bendijo. No solo en lo espiritual, sino también en lo económico, porque Dios no tiene límites. Él nos bendice en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos perdona porque nos ama. Su corazón es misericordioso, capaz de pasar por alto la ofensa, tratándonos muy bien. Si acudimos a Él en busca de perdón, nos mira con piedad, dándonos una nueva oportunidad. Pero ¿sabe una cosa? Eso es exactamente lo que Él espera de nosotros. Que tengamos ese corazón misericordioso y que podamos pasar por alto la ofensa que los demás nos han hecho y que podamos darles una nueva oportunidad. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, porque eso es Él. Eso es su esencia de Él. Él es un Dios perdonador, un Dios santo, un Dios bueno. En Romanos 12:17 nos dice la palabra del Señor: no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Mire, que no dice procura lo bueno delante de mí, porque Él nos está viendo todo el tiempo. Él dice procurad lo bueno delante de los hombres. O sea, los que nos están viendo alrededor. ¿Qué testimonio les estamos dando? ¿Estamos mostrando a Dios o a quién estamos mostrando? Eso es lo que Él quiere, que nosotros demos un buen testimonio. Porque si yo digo que yo soy cristiana, que soy de Cristo, y vengo y me porto mal, ¿qué van a decir? No solo yo estoy enlodándome yo misma, sino estoy enlodando el nombre del Señor. Pero en cambio, si yo doy un buen testimonio, las personas que están alrededor mío van a ver que verdaderamente el Dios que está en los cielos mora en mi corazón. Al perdonar nos sentimos libres porque hacemos las paces con Dios y con los demás y con nosotros mismos también, entrando en un estado de plenitud, de calma, de libertad. Por eso es que Dios nos manda a que no lastimemos a nadie, aunque ellos nos hayan lastimado a nosotros. Romanos 12:14 nos dice la palabra del Señor: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Mire, con ese versículo que nos aprendiéramos de memoria, que lo pusiéramos ahí en, no sé, cerca del espejo del carro o en el refrigerador, para que cada vez que alguien se nos atraviesa, que alguien nos corte el camino, ¿verdad? No nos saque de aquí si no le digamos una palabrota o no le quieramos saludar mal, sino que nos acordemos de ese versículo, que tenemos que bendecir desde el Señor y que no maldigamos a nadie. Eso nos llevaría a tener paz con el Señor todo el tiempo. Y cuando alguien nos hace algo, acordémonos de ese versículo: bendecid a los que nos persiguen, que bendigamos a todos los que nos hacen daño, a todos los que por cualquier razón nos ofenden, nos lastiman, todavía bendecirlos. Y Señor, tú ya lo miraste, tú ya lo conoces todo, perdónale porque no sabe lo que hace. Estaba uno de los discípulos del Señor, él no logró pasó a los discípulos, era discípulo de los discípulos. Esteban lo estaban apedreando porque él era una persona que era muy entregada al Señor, y los sacerdotes no lo querían, como pues no habían querido al Señor Jesucristo, tampoco lo querían a él, y lo empezaron a apedrear porque él empezó a hablarles del Señor y empezó a hablarles del Señor, y ellos se enojaron y lo empezaron a apedrear. Cuando lo empezaron a tirar piedras, le pegaban las piedras se encajaban en su cuerpo y le estaba sacando sangre por todos lados. Y él levantó la vista al cielo y dice la palabra que miró los cielos abiertos y miró al Señor. Entonces él le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo que dijo el Señor Jesucristo en la cruz. Y ahí él murió cuando lo estaban apedreando. O sea, lo mataron a tanta pedrada que le dieron. Y él todavía dijo: perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Lo que me están haciendo a mí, no se los tomes en cuenta. Eso espera el Señor que haya en nuestro corazón. Porque es la esencia de Él, la bondad. Eso tiene que estar en nuestro corazón. Este es el mensaje que el Señor nos ha dado esta noche, esta palabra que Él espera que nosotros pongamos por obra. Si hubiera algún indicio por ahí que hubiera falta de perdón en cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que yo estoy segura que en mí ha habido muchas veces, porque
somos a veces rencorosos, ¿verdad? Y a veces nos cuesta perdonar rápido a la persona y estamos ahí en el dilema. ¿Por qué me lastimó tanto? ¿Por qué me hizo así? Yo no lo merezco, yo no quiero volvérmelo a encontrar. Y luego decimos, lo perdono, pero no lo quiero volver a ver. Y eso no es perdonar, ¿verdad? Porque eso no es restaurar la comunión, porque el Señor no nos dice, te perdono, pero bórrate de mi vista. Eso no dice el Señor, ¿verdad? El Señor quiere tener comunión con nosotros. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor perdón por aquellas áreas que pudiera haber en nosotros, que hubiera falta de perdón, y pedirle al Señor que no tome en cuenta el pecado de los demás, ¿verdad? Digan conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tu infinita misericordia, por tu bondad preciosa. Muchas gracias, Padre bendito de gloria, por esta palabra maravillosa que tú nos has entregado esta noche. Precioso Dios, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que tu Espíritu, Señor eterno, maravilloso, nos la introduzca, precioso Dios, de una manera gloriosa, para que vivifique nuestro corazón, precioso Dios santo y poderoso, para que traiga revelación a lo más profundo de nuestro ser. Si ahí escondido dentro de nosotros, Padre, hay alguna falta de perdón, precioso Dios, en esta hora, Padre, te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, que conoce todas las cosas, que conoce las profundidades más profundas de nuestro ser, las saque a la luz, Padre bendito de gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sácalas, Espíritu Santo de Dios, sácala a la luz, precioso Señor santo y poderoso. Ven recordándonos, Padre bendito de gloria, ahí, Señor bendito Dios, donde alguien nos lastimó, donde alguien nos dañó y no le hemos podido perdonar, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, porque no queremos salir de este lugar, Señor bendito Dios, santo y poderoso, llevándonos esta carga pesada, esta carga, precioso Dios, que apesta, mi Dios eterno, santo y poderoso. Queremos ser libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque queremos adorarte, queremos glorificarte, queremos exaltarte, queremos levantar manos limpias delante de tu presencia. Queremos adorarte con un corazón sin iras y sin contiendas, un corazón que te alegra, Padre bendito de gloria, un corazón precioso Dios que se abre delante de tu presencia, y el perfume que saca, Padre bendito de gloria, es un perfume agradable a ti, Padre precioso, maravilloso. No queremos, precioso Dios, presentar algo extraño delante de tu presencia. Queremos adorarte con todo nuestro corazón, mi Dios eterno, santo y poderoso. Limpia, precioso Dios, nuestro corazón. Ven ahí, Padre bendito de gloria. Ven ahí, precioso Dios, donde recibí aquel daño, Padre. Ahí donde recibí, precioso Dios, santo y poderoso, aquella lastimadura, Padre bendito de gloria, santo y poderoso Dios. Precioso Dios, santo y poderoso. Ven obrando, Padre bendito de gloria, santo y poderoso Dios. Ahí, Padre bendito de gloria, santo y poderoso Rey. Bendito Dios, santo y poderoso. Ven, Padre precioso, maravilloso, divino Rey precioso. Ven, precioso Dios. Ven, Padre bendito de gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu